Todos estos temas son justamente los que queríamos luego hablar después de la comida, que aprovecho y así meto otro KitKat, ¿no? Porque en principio tenemos aquí la comida en el comedor de la universidad, tenemos unos tickets que repartiremos entre vosotros, si os vais a quedar a comer, pues simplemente que lo sepáis. Tenemos también preparado una pausa para el café porque vamos así como un poco mal de tiempo, pero antes de parar, sí me gustaría dar la palabra a Nuria, que como presidenta de la Asociación de Medios Digitales, pues creo que viene muy a tono de la conversación, ¿no? Y así podemos tener ya una idea clara sobre cómo podemos intentar empezar a gestionar este grupo de trabajo de cara a poder hablar con el Ministerio y establecer un roadmap de trabajo. Pues tienes la palabra, Nuria. Thank you so much, Thomas, for this detailed presentation about Daria. I think that now we have a clear idea about what Daria is, and how can this benefit our field in the field of digital humanities here in Spain. I have to confess that there are still many issues that we need to discuss today, and that's why I also would like to thank Salvador Ros and his team for organizing this workshop, for bringing together people who is in Spain researching and working in the development and building of digital infrastructures. And I think that this is a great opportunity to interchange ideas and to see which will be the future, that this is important, not the past, but the future. I will continue my talk in Spanish. As president of the Hispanic Digital Humanities, I feel some sort of responsibility of using the Spanish when communicating in digital humanities, but we can retake the English after that in the question and comments section. Hoy voy a hablar, ya lo he dicho, como presidenta de la HDH, por tanto mi intervención va a tener un carácter más institucional, y eso es también lo que explica que yo esté en esta mesa. Probablemente muchos de los que estáis aquí ya conocéis la HDH, la Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas, o habéis oído hablar de ella, o sois miembros, y mañana nos encontraremos en la asamblea extraordinaria que tenemos convocada en la Universidad Complutense. Pero para los que no están familiarizados con la HDH, voy a hacer una muy brevísima introducción. La HDH se funda, es una todavía joven institución, se funda en agosto de 2012, aunque la iniciativa para crear una infraestructura que apoyase el campo de las humanidades digitales en España surgió un poquito antes, en noviembre de 2011, cuando un grupo de investigadores que tenían una larguísima trayectoria en este espacio de convergencia entre tecnología computacional, medio digital y conocimiento humanístico se encontraron en el simposio de edición digital de textos múltiples en la Universidad de Deusto y decidieron que, dada la eclosión que en ese momento estaba experimentando el campo de las humanidades digitales a nivel internacional y, como ya hemos visto después, a escala global, era el momento y el tiempo de dotar a los estudios de humanidades digitales en España de una estructura que facilitase, que promoviese su desarrollo, su consolidación y sobre todo también que facilitase una mayor y mejor articulación del campo. Cuando a veces a mí me preguntan sobre el origen de la HDH, a mí me gusta indicar que en realidad la HDH fue simplemente la constitución de un espacio compartido para muchos proyectos e iniciativas que ya se venían desarrollando en España y que necesitaban ese espacio de reconocimiento. Por tanto, cuando surge en el 2012 la HDH, no surge como algo nuevo, ni como algo por casualidad, ni por seguir una moda, ni simplemente por reduplicar el nacimiento de otras asociaciones en el espacio internacional, sino que nace precisamente para reconocer un campo bien definido en España que reclamaba su lugar y su visibilidad dentro del sistema de conocimiento español. Desde entonces, 2012 hasta ahora, han pasado más de 5 años y en la HDH hemos trabajado fundamentalmente por consolidar una comunidad de prácticas, comunidad de prácticas y de pensamiento en torno al campo de las humanidades digitales, que es justamente lo que estábamos reclamando aquí, la necesidad de articular un campo más consolidado, más compartido, con mayor conciencia de sí mismo. En la HDH desde entonces hemos abordado problemáticas que tienen que ver con los sistemas
los nuevos sistemas de producción y de distribución de conocimiento que no son específicos de las humanidades digitales, que compartimos con muchos otros contextos disciplinares y académicos, porque forma parte realmente de esa transformación dramática que está experimentando el sistema de producción, distribución y consumo de conocimiento, pero que las humanidades digitales lo han asumido como propio y también la HDH. Hemos trabajado en proyectos de conocimiento abierto, en la necesidad de crear un espacio más inter y transdisciplinar, en la creación de contextos híbridos y transversales. Hemos elevado al Ministerio correspondiente y a las agencias de evaluación correspondientes documentos de recomendaciones sobre cuáles son las necesidades específicas de evaluación que requieren los proyectos de humanidades digitales y también los investigadores que nos dedicamos al campo de las humanidades digitales. Hemos detectado justamente cuáles son esas deficiencias, estamos construyendo comunidades de interés para trabajar en aspectos específicos, hemos iniciado el libro blanco de las humanidades digitales en España, todo esto para tener una visión más clara de cómo se articula el campo, cuáles son nuestras fortalezas y también cuáles son nuestras deficiencias. Por otra parte, el hecho de que hayamos podido mantener los congresos bianuales de la HDH, hemos tenido 3 congresos en 2013, en 2015 y en 2017, eso nos ha permitido disponer de un panorama ajustado y preciso de cuál es el estado de la cuestión de los estudios digitales, de las humanidades digitales en España, cuáles son las prioridades, cuáles son las deficiencias y también una cuestión muy importante a la que me refería anteriormente, nos ha permitido tener una mayor conciencia como grupo, es decir, como comunidad que compartimos una serie de objetivos, una serie de intereses y también una serie de problemáticas. He hablado ahora mismo de España porque es nuestro principal contexto de actuación, pero es cierto, y además lo lleva en su propia denominación, que la HDH tiene una vocación internacional, es la Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas. Por tanto, en estos años también hemos trabajado en el establecimiento de puentes de conexión con otras asociaciones, tanto de América Latina como del espacio europeo, eso sí, siempre desde un planteamiento crítico y viendo cuál podría ser el papel que la HDH puede jugar en el escenario internacional y en el escenario global. El hecho de que la HDH es una sociedad internacional lo prueba el que en su junta directiva ahora mismo está integrada a Jimena del Río, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, y Fatih Zinham, que es vocal de la Asociación Francófona de Humanística. Y por supuesto también lo prueba la diversa nacionalidad de los miembros que actualmente constituyen la HDH. Pero en la sesión de hoy, en la presentación de hoy, yo querría destacar un aspecto fundamental de la HDH que forma parte de su misión e incluso está reconocida en sus estatutos, y es lo que da lugar a esta presentación mía de hoy y lo que explica mi intervención. Y es su papel como elemento vertebrador de los estudios, el desarrollo, de la consolidación de los estudios de humanidades digitales en España y su aspiración de convertirse en un actor referente con legitimidad de discurso y de acción. No porque pensemos que la HDH es un bien en sí, ni una finalidad en sí, ni muchísimo menos, sino porque es una infraestructura que está al servicio de las necesidades, de las expectativas y de los intereses de los humanistas digitales que trabajamos en España o en el ámbito más amplio de las culturas hispánicas en general, siempre en conexión y en relación con el escenario internacional. Por tanto, a mí me gustaría, y es lo que vengo a proponer, ya muy consensuado también con Salvador Ros y su equipo, que pensásemos la HDH no como una más de las infraestructuras que tenemos en España para el desarrollo de las humanidades digitales, sino como la infraestructura principal, es decir, como la infraestructura matriz, aquella que nos da un espacio de convivencia, que nos permite construir un espacio compartido para la optimización de recursos humanos, de conocimiento, de saberes, de recursos tecnológicos y de recursos económicos. Todo esto porque creo que los que estamos aquí compartimos un objetivo común, que es la consolidación, desarrollo y el pleno asentamiento de las humanidades digitales en España. Y no porque pensemos que las humanidades digitales igualmente son un bien o una finalidad en sí, sino porque creo
que todos estamos convencidos de que la única manera de afrontar los retos de nuestra sociedad contemporánea y de la humanidad en el siglo XXI es cuando somos conscientes y trabajamos en la nueva tecnoepistemia y la nueva ecología sociotecnológica de nuestra contemporaneidad, porque sabemos que epistemología, conocimiento, comportamientos sociales, comportamientos culturales coevolucionan al mismo tiempo y por tanto tenemos que ser conscientes en acción, en pensamiento crítico y también en discurso teórico de cuáles son esas circunstancias tecnológicas de nuestra contemporaneidad. Y además porque tenemos un problema añadido, ya que hay aquí una representante ministerial, lo voy a decir. Las humanidades digitales no existen como campo de conocimiento todavía en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno internacional más próximo. Y eso genera importantes desequilibrios cuando se quiere competir, en el buen sentido de la palabra, en el escenario internacional. Se crean desequilibrios, por ejemplo, a la hora de captación de recursos. No tenemos un área específica para pedir proyectos concretos de humanidades digitales, por tanto los recursos económicos están compartidos con otros proyectos en áreas concretas que a lo mejor no son de humanidades digitales. Se crean desequilibrios a la hora de promoción del profesorado universitario, de desarrollo profesional de los jóvenes investigadores que se inician en el campo de las humanidades digitales, de posibilidades de formación, tanto en grado como en posgrado. Por eso, uno de los objetivos de la HDH a corto y medio plazo es conseguir que las humanidades digitales sean reconocidas como un área de conocimiento per se. Pero como digo, no porque sea una finalidad en sí, sino porque pensamos que es lo que toca en nuestra contemporaneidad y es lo que nos hace ciudadanos del siglo XXI preocupados por los problemas de nuestro tiempo. Cuando he dicho que me gustaría que pensásemos la HDH no como, es decir, como la infraestructura principal o como la infraestructura matriz, por supuesto, no está detrás de estas palabras ningún esfuerzo centralizador ni la aspiración de mantener ningún discurso hegemónico, por supuesto. De hecho, la HDH, si por algo se caracteriza, es por construir una estructura horizontal, distribuida, transversal, interdisciplinar y algo que es importantísimo, metainstitucional. Es decir, no está vinculada a los intereses de ninguna institución en concreto, es metainstitucional, por tanto congrega los intereses de todas las instituciones, congrega las expectativas y las necesidades de todas las instituciones y por supuesto siempre apoyada en el principio de solidaridad y de corresponsabilidad. Por eso, justamente por ese carácter y por esa naturaleza que tiene la HDH, es porque cuando empezamos a reunirnos para ver cómo podemos retomar, después de TIMPAS, el proyecto no solamente de las relaciones con Daria, sino con las infraestructuras tecnológicas internacionales y también la necesidad de articular dentro de España un espacio de compartición, de pensamiento más articulado, como digo, más engrasado, con más conciencia de sí, pensamos que quizás la HDH, justamente por ese carácter y por esa naturaleza, podía ser el actor mejor o el actor mejor posicionado para liderar a partir de ahora este proceso. Y de alguna manera eso es lo que simboliza mi intervención de hoy, es decir, la toma del relevo, la asunción de esa responsabilidad. No solamente como digo, no solamente en la relación con el escenario internacional, sino también buscando fortalecer las estructuras y fortalecer la presencia y la visibilidad y la articulación del campo de las humanidades digitales en España. Y en eso nos vamos a empeñar a muy corto y medio plazo. Vamos a constituir grupos de trabajo específicos, de hecho mañana en la Asamblea Extraordinaria también avanzaremos alguna cuestión sobre esta idea y vamos a trabajar para conseguir ese espacio. Me gustaría decir una cuestión importante sobre la financiación económica que se ha comentado, de hecho no es lo más importante, pero a mí me gustaría destacar que sí es muy importante. Sí es muy importante porque donde un gobierno pone su presupuesto, donde pone su política estratégica. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Podemos negociar qué tipo de participación puede tener cada institución, pero yo pido desde aquí la plena, pleno compromiso del gobierno en ayudarnos a encontrar esa financiación. Si es que decidimos, eso es algo que tenemos que decidir, si realmente queremos integrarnos en Daria, que es justamente una de las cosas que tenemos que debatir y que tenemos que discutir.
Y en relación con las infraestructuras, que es lo que nos ocupa en este seminario, a mí me gustaría delinear tres ideas muy breves. Esta tarde vamos a tener más tiempo para avanzar y para discutir y para debatir, pero tres ideas breves para aportar más material a la discusión y al debate, teniendo en cuenta que cuando hablamos de infraestructuras estamos hablando en un sentido amplio, en un sentido extensivo, es decir, la construcción de plataformas, de recursos de trabajo, de estándares, de lenguajes de codificación, pero también de protocolos, de procedimientos de regulación, de prácticas sociales que emergen en torno a esas infraestructuras, epistemologías que generan esas infraestructuras, relaciones institucionales, es decir, que el concepto es muy amplio y muy complejo. Y nuevamente, cuando hablamos de infraestructuras, hay que tener en cuenta que las infraestructuras nunca son una finalidad en sí. Las infraestructuras sirven en tanto que prestan un servicio, por una parte al ser humano para construir, creo que es nuestro objetivo, un mundo mejor, más equilibrado, más justo, más equitativo, y también en cuanto que nos da a los investigadores herramientas para poder avanzar e innovar en nuestro campo de investigación, proponiendo cosas nuevas y avanzando hacia nuevos objetivos. De otra manera, las infraestructuras pues sirven, la importancia y la relevancia de las infraestructuras reside ahí. Entonces, tres ideas clave. En primer lugar, es cierto que nos encontramos en un sistema muy complejo, que el desarrollo de las infraestructuras es una tarea compleja, que requiere de financiación, a veces una financiación elevada, que requiere compartir saberes, que requiere interdisciplinariedad, que requiere colaboración. Eso lo sabemos y creo que todos estamos en esa idea, y muchos de los que estamos aquí estamos directamente implicados en la construcción y el desarrollo de infraestructuras específicas para el ámbito de las humanidades digitales. Y aquí es donde el HDH encuentra un espacio precioso para poder caminar hacia un espacio de compartición que nos permita optimizar recursos humanos, tecnológicos y económicos, y por tanto que nos dé más fortaleza para poder afrontar los retos que implica el desarrollo y la construcción de estas infraestructuras. Claro, esto implica que tenemos que pensar en términos de interoperabilidad, en términos de compartición de datos, en términos de recursos abiertos, de conocimiento abierto, de modelos estándares, etc. Yo creo que eso es algo que todos tenemos en mente y creo que practicamos y que llevamos adelante. Pero me gustaría destacar dos cosas. La primera es que no solamente en la HDH, sino en las humanidades digitales en general, en España y fuera de España, hay un capital de conocimiento y de experiencia valiosísimo, que no podemos ni minusvalorar ni dejar a un lado. Entre otras cosas porque mucho de ese capital de conocimiento se ha construido a partir de errores y de fracasos, que nos han permitido ir avanzando hacia soluciones más satisfactorias. La historia de las humanidades digitales está llena de infraestructuras que nunca funcionaron, que fracasaron, que funcionaron un poquito y que luego se quedaron obsoletas, pero justamente eso no hay que verlo, a mi entender, como un fracaso, sino como las piedras en el camino que nos permiten ir mejorando y que nos permiten ir avanzando hacia soluciones más satisfactorias. Y aquí quiero expresar una preocupación que es particular, pero que sé que otros compañeros del campo también comparten, y es el riesgo de una pérdida de memoria de la historia de las humanidades digitales. Una falta de conocimiento de cuál ha sido la historia de las humanidades digitales, no solamente en España, sino fuera de España, y que nos lleve a lo que decía Tomás, a reinventar la rueda, que nos haga reincidir en temas que ya se han dado por superados, o que nos obliga a poner el foco de atención en cosas a las que ya no toca, es decir, cosas que ya no son las que corresponden al momento que actualmente estamos viviendo en humanidades digitales. Por tanto, es importante tener en cuenta esa memoria y evitar el riesgo de pérdida de memoria, porque justamente eso es un capital que nos va a permitir seguir avanzando y seguir progresando. Y en segundo lugar, creo que tenemos que pensar muy bien, justamente cuando se acercan a esta toma de decisiones, que son muy importantes porque ya se ha apuntado, son tomas de decisiones importantes que implican acuerdos institucionales, que implican financiación económica. Tenemos que pensar muy bien, y yo creo que esta tarde vamos a tener una oportunidad para hacerlo, cuáles son las infraestructuras que queremos y, sobre todo, cuáles son las infraestructuras que nosotros, y pongo el acento en el pronombre personal, que nosotros necesitamos como comunidad
y como contexto territorial y como contexto geopolítico. Y esta pregunta no es baladí ni es trivial, porque si tenemos en cuenta que prácticamente toda nuestra sociedad contemporánea está mediada por infraestructuras digitales y que la producción y distribución de conocimiento está mediado también por infraestructuras digitales, lo que nos estamos preguntando a nosotros mismos es cuál es nuestro rol como humanistas digitales, como hacedores de esas infraestructuras que van a mediar el conocimiento y que van a mediar los comportamientos sociales, los comportamientos culturales, los discursos políticos, etc. Es decir, que ahí casi se sustancia la dimensión ética de nuestro papel como ciudadanos del mundo y contribuidores a la configuración de ese mundo. Y en ese sentido yo voy a proponer una terna de conceptos que ya comenté la semana pasada en otro encuentro que tuvimos en Roma. Fueron unos conceptos que surgieron al azar de una conversación que tuvimos Amelia Sanz, que está sentada detrás de la sala, que tiene una amplísima trayectoria en el campo de las medios digitales, en una conversación informal que tuvimos por teléfono, pero al final de esa conversación pues surgieron tres conceptos y pensamos, pues esto pueden ser una terna de conceptos clave para pensar qué tipo de infraestructuras queremos y cómo queremos desarrollarlas. Podemos pensar, por ejemplo, si queremos ir hacia un espacio más transversal y por tanto más distribuido, o si queremos o estamos yendo hacia un espacio de centralización y de reunificación de recursos y de datos y de workflow, donde todo se pone en manos de un actor principal. Es decir, sería transversalidad versus centralización. Segundo, podemos pensar si queremos ir construyendo unas infraestructuras que respondan al concepto de pluralidad cultural, es decir, en el uso, en el desarrollo y la construcción de infraestructuras que respondan a las necesidades de un contexto determinado, es decir, en este caso con nuestro contexto geopolítico, con sus distintas necesidades y también realidades regionales, o si, por el contrario, vamos o queremos ir hacia un monismo tecnológico o una homogeneización tecnológica. Es decir, sería pluralismo cultural versus monismo tecnológico. Y el tercer concepto, el tercer par de conceptos sería si estamos avanzando hacia un espacio más equitativo, más reequilibrado, con igualdad de oportunidades de acceso y de desarrollo de infraestructuras, o si estamos avanzando hacia un espacio más elitista, donde el conocimiento y la capacidad para desarrollar y utilizar infraestructuras queda reducido a un grupo pequeño de personas o de instituciones o de comunidades. Dos cosillas más y terminas para cerrar la argumentación. Esto con respecto al desarrollo y construcción de infraestructuras, pero también muchos de nosotros somos usadores de infraestructuras, es decir, no desarrollamos directamente infraestructuras, pero las utilizamos y las reutilizamos, es decir, lo que podríamos llamar infraestructuras de terceros. Y en ese sentido, creo que también tenemos que hacer una distinción importante entre utilizar las estructuras y comprender las infraestructuras, y Tomás también lo ha apuntado en su intervención de hoy. Y por comprender no digo conocer cuáles son las herramientas o las funcionalidades que una infraestructura o un framework tecnológico nos ofrece para customizar o para desarrollar nuestros recursos y nuestras plataformas y nuestros repositorios, sino entender la lógica de funcionamiento que está detrás. Tomás lo ha dicho también, las representaciones culturales ideológicas a las que responden esas infraestructuras. Entre otras cosas, para tomar una decisión con mayor conciencia crítica si realmente esas son las infraestructuras a las que tendemos y queremos desarrollar. Podemos preguntarnos si son suficientemente transparentes o no, cuál es nuestra contribución, puede ser nuestra contribución al desarrollo de esas infraestructuras. Cuando se establece una relación bilateral, ¿es una relación horizontal o nosotros adoptamos una posición subalterna? Antes también se ha preguntado cuál es la diferencia entre pagar y no pagar. Es decir, si no pagamos, pues a lo mejor tenemos un uso, es decir, un acceso a los recursos que está desarrollando Daria, pero si uno no tiene capacidad de voto, ¿cuál es su capacidad de toma de decisiones en ese proceso? Es decir, todo este tipo de cuestiones tenemos que abordarlas, entre otras cosas para superar, bueno, creo que eso lo tenemos todo superado, es decir, la idea de que las infraestructuras no son solo recursos tecnológicos y más, sino
agentes fundamentales en la modelación del conocimiento, de los comportamientos sociales y culturales. Y todo esto me lleva al último punto, y ahora sí que voy a terminar, y es la necesidad de alfabetización digital, la necesidad de formación. Que sería el otro par de conceptos que apuntaba Amelia en su conversación, entre una sofisticación o una hipertecnologización y, por otra parte, las competencias digitales que nos permitan el uso y el conocimiento y, sobre todo, la apropiación creativa e innovadora de las infraestructuras que estamos desarrollando. Y no solamente esa alfabetización digital, el desarrollo de competencias digitales se orienta al humanista, al que siempre parece que tenemos que aprender las técnicas que han desarrollado otros. Por supuesto, también se orienta a la ciudadanía, que necesita conocer bien esas infraestructuras, cómo se manejan y qué beneficio pueden adquirir de su uso, porque teóricamente las estamos desarrollando para la sociedad y para los ciudadanos, sino también, como decía Teresa Numérico, que es una profesora de filosofía de la Universidad de Roma III la semana pasada, también es necesario que los propios desarrolladores informáticos, los propios técnicos, expertos en informática, desarrollen esa conciencia crítica de cuál es su papel clave en los procesos de modelación del conocimiento y de los comportamientos sociales y culturales en general. Bien, estas son las tres ideas claves que yo quería apuntar con relación a infraestructuras. La HDH, desde su fundación, tiene el compromiso de trabajar en pro y para los humanistas digitales y en pro de la articulación, desarrollo, consolidación de los estudios sobre humanidades digitales en España. Ya lo he dicho, no porque sea una finalidad en sí, sino porque creemos en lo que hacemos y porque creemos que esto es un buen camino para responder a los retos de la cultura ya no digital, sino post-digital y de la humanidad. Y ese carácter transdisciplinar, transversal, distribuido, metainstitucional que tiene la HDH, pensamos que es lo que la convierte en un actor principal para poder liderar este proyecto. Yo animo a que todos los que están aquí entren en la página web de la HDH, humanidadesdigitaleshispánicas.org, le echen un vistazo a lo que hacemos, cuáles son nuestras tareas de trabajo, el programa de formación que vamos a anunciar también mañana, los grupos de trabajo que se van a constituir, y yo les invito a todos a colaborar y a formar parte de esta comunidad que nos va a hacer más fuertes y que nos va a permitir tomar decisiones que son claves para nuestro presente y también para nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Bueno, yo creo que ahora nos merecemos un descanso, tenemos un café preparado. Esta tarde seguiremos hablando, intentaremos... ¿Perdona? Que está en 15 minutos. Ah, que el café. Se están apuntando que tenemos unos 15 minutos para tomarnos el café. Bueno, lo que quería decir es que esta tarde continuaremos con este debate, porque me consta que aparte de la Asociación de Humanidades Digitales hay más grupos y asociaciones dentro que están sentados ahí, y entonces pues me gustaría, o la idea que tenemos es aunar cómo participar todos para tener un grupo de interlocución fuerte y representativo de todo el mundo, para poder hablar con el gobierno, que es al final con quien tenemos que al que tenemos que convencer de las bondades de invertir en estos asuntos, que yo creo que Inmaculada lo tiene clarísimo porque nos lo ha dicho. Es muy importante nuestra estructura de investigación, posiblemente como nación, como queráis, como país, está centrada, tiene un gran peso en las humanidades, y yo creo que se merece un pequeño hueco en la financiación, ¿no? Y bueno, vamos al café, ¿de acuerdo? Luego seguimos debatiendo.